quiero que hablemos de algo que he titulado Fe versus obras. ¿Cuál es el papel de la fe y de las obras en la salvación? ¿Cuál es el papel de la fe y de las obras en la salvación? Porque el asunto de la fe y de las obras es algo que yo debo tener claro. Recuerde que los rudimentos, dejando atrás los rudimentos, es que ya no patino sobre ellos, ya lo tengo claro. Pero hay personas que todavía siguen como en un eterno debate sobre, por ejemplo, la relación que hay entre las obras y la fe. Y arman ese contraste que no es un debate bíblico, es un debate más teológico, porque la Biblia no tiene problemas sobre eso. Pero cuando yo mantengo vivo ese debate, no tengo claridad sobre eso, lo que significa es que, o mejor, lo digo de otra forma, mientras no supere eso, yo no puedo avanzar hacia la madurez. Por eso en esta noche quiero que nos acerquemos a estos dos elementos, pero desde la punzante observación de Santiago, porque Santiago hace una lectura bastante radical sobre este aparente debate entre la fe y las obras. Acompáñame a Santiago capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 14, capítulo 2 de la epístola de Santiago hasta el versículo 14. O mejor, desde el versículo 14 en adelante, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. La fe sin obras está muerta. Ahora, este debate no tendría problemas si Santiago no hubiese incluido el elemento de la salvación. Y bueno, uno se preguntaría en esta noche: ¿quiénes son salvos por fe? A ver, quisiera tener aquí en el auditorio para escuchar el amén o levantando la mano, pero allí en casa puede responder a la pregunta: ¿yo soy salvo por fe? Y quizás hasta hace unos años atrás, este era un tema que de alguna manera generaba una especie de distanciamiento de la religiosidad popular, ¿no? El asunto de las obras versus la fe. Entonces, vamos a acercarnos al texto con tres aspectos que quiero puntualizar para desarrollar, para ampliar, para alcanzar claridad sobre un tema que, repito,
no debemos tener, no debemos acrecentar un debate alrededor de él. Entonces la primera cosa que quiero que miremos es, ¿cuál es la fe que salva? Bueno, usted dirá, sí, la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en el sacrificio del Señor y todo. Listo, sí. Pero la respuesta no puede ser tan simplista. Santiago parece quitarle esa simpleza que a veces le damos a esta respuesta. ¿Cuál es la fe que salva? La fe en Dios, claro, la fe en su Hijo Jesucristo. Sí. Pero escucha, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahora Santiago parece incluir el asunto de las obras como algo clave, fundamental en el asunto de la salvación. Ahora, indiscutiblemente, repito, nadie pone en duda la veracidad axiomática de la expresión somos salvos por fe. Sin duda alguna. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Pero mira, te dije hace un momento, una de las cosas que más nos ha distanciado, digamos, de la teología, de la religiosidad popular, es el énfasis exagerado que siempre se puso en las obras, ¿cierto? Y esto ha generado que en el seno del cristianismo haya como una especie de rechazo, de inaversión hacia el asunto de las obras, ¿no? Pero qué curioso, cuando tú le preguntas a algún cristiano evangélico, acerca de su salvación, difícilmente te lo explica si no es a través de las obras. No, yo soy salvo porque yo antes hacía esto y ahora ya no hago eso, sino que hago lo otro. Fíjate, nos cuesta trabajo explicar la salvación si no es a través de las obras. El debate de hace un par de miércoles atrás, el asunto de la oración de fe, ¿no? Si tú observas la oración que yo hago para tener acceso a la salvación, en últimas es una obra que yo hago. Fíjate, estamos completamente convencidos de que la salvación es por fe, pero no somos capaces de explicarla si no es desde una obra, ¿no? Entonces, repito, nadie se atreve a poner en duda la afirmación de la Escritura con relación a la salvación, pero Santiago sí le mete como candela al fuego, diciendo, venga, pero ¿podrá esa fe salvarte? ¿Podrá esa fe salvarte? Y otra vez, nosotros podemos tener diferencias doctrinales sobre una práctica, que estos alaban levantando la mano, que los otros gritan, que los otros danzan, y uno puede decir, bueno, eso no afecta mi salvación. Yo puedo tener tolerancia, yo adoro de otra forma, estos no creen en el que una mujer pueda enseñar, yo no tengo problema con eso, pero bueno, eso no me distancia de mi hermano y puedo tolerarlo. Pero cuando ya hablamos de cosas que tienen que ver con la salvación, ahí sí, como que nos metemos en terrenos peligrosos. Y ahí sí no es que no importa lo que él piensa, no, aquí es clave lo que la Escritura dice. Entonces, este debate se ha dado en otros círculos tratando de poner como en disputa a Pablo con Santiago al hablar sobre el tema de la fe y de las obras. Es como si Pablo es el defensor de la salvación por fe y Santiago incluye la importancia del elemento de las obras. Pero me parece que la cosa no es por ahí.
analicemos un poquito lo que ha significado la fe para nosotros. En muchos casos, la fe se ha limitado a una apropiación intelectual y a estar de acuerdo o a afirmar cierto número de enseñanzas, ¿no? Entonces, yo tengo fe porque yo creo en esto y en esto y lo otro. Y es más, define tu fe. Bueno, yo creo en Dios, yo creo que Dios es un Dios trino. Fíjate, nosotros definimos la fe en razón de doctrinas, ¿no? Yo tengo fe porque creo en y doy la doctrina. Creo que Dios hace milagros, creo que esto. Pero por otro lado, asociamos la fe también con la certeza, la convicción de que algo que anhelamos y que creemos va a suceder. Yo tengo fe porque creo que Dios va a levantar mi empresa. Yo creo que Dios va a sanar a mi familiar enfermo. Yo creo que Dios y esto. Entonces fíjate, la fe la vemos o como un abanico de doctrinas o como esa certeza esperanzadora de que algo que creemos con toda firmeza va a suceder. Pero Santiago parece decirnos que ese tipo de fe, en últimas, es una fe incompleta. Y aunque no lo dice así directo, bueno, mentira, sí lo dice directo, porque dice que es una fe muerta. O sea, lo que está diciendo es que esta es una fe, esta no es la fe que salva. Y es muy interesante, en este pasaje Santiago usa varias ilustraciones para tratar de darle luz a lo que quiere dejar en nuestro corazón. Por ejemplo, él arranca ilustrando su enseñanza con un ejemplo muy directo. Si tú ves un hermano desnudo, necesitado, hambriento, no le digas: oye hermano, qué lástima, ojalá te puedas calentar, ve en paz. Incluso hoy agregaríamos: y que Dios lo bendiga. ¿Sí? Esos son nobles deseos del corazón, pero no es lo que tu hermano necesita. Una fe que confiesa doctrinas fieles y verdaderas, pero que no actúa, es una fe muerta. Dios le va a proveer. Escúchame, te puso ahí para hacer la provisión de Dios para tu hermano. En ese momento tu hermano no necesita que declare sobre él que Dios lo bendiga. Necesita una camisa, un pedazo de pan, necesita algo para abrigarse. Dicho de otra forma, la fe que cree pero que no actúa no sirve. Y si bien es cierto que nadie puede ganar su salvación a través de lo que haga, a través de su servicio, de su amor a otro, de su caridad, de su compasión, la ausencia de servicio, de caridad, de compasión, de obediencia, está evidenciando que nunca hemos sido alcanzados para salvación. Otra vez, no es que algo que yo haga por mi hermano me va a dar la salvación. Pero si yo veo a mi hermano y no soy capaz de hacer nada por él, lo que estoy evidenciando es que nunca he sido alcanzado para salvación. Eso todavía no ha sucedido en mí. Las obras y el servicio amoroso a Dios no reemplazan la fe, pero sí son la prueba, la evidencia de que tenemos fe en el Señor. ¿Ves? Tus obras no te dan acceso a la salvación, pero son las obras
las que evidencian que has sido alcanzado para salvación. Incluso el mismo Señor ahí en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Mire el texto, ¿para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean. Tú puedes tener mucha gente, mucha fe, la gente no ve tu fe. Solo la podrán ver a través de tus obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero Santiago llega a la cosa un poco más allá. Y por eso te decía que el mensaje de Santiago es bastante punzante, bastante, hasta podríamos decir como atrevido, ¿no? Porque Santiago plantea una especie de dilema. Y es el segundo aspecto que quiero que miremos. ¿Una fe que salva o una fe de demonios? Mira el verso 18. ¿Una fe que salva o una fe de demonios? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nota que aquí Santiago toma los dos elementos que te mencioné hace un momento. La fe como una apropiación intelectual. Tú tienes fe y muéstrame tu fe sin tus obras. Y tú puedes recitarme toda tu declaración de fe. Pero ¿y qué? ¿Cierto? Luego dice: tú crees. Te decía que la otra dimensión de nuestra fe es que no solamente es la declaración doctrinal que creemos, sino también que estamos convencidos que Dios va a hacer algunas cosas. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero te tengo noticias. Los demonios también creen y tiemblan. Y Santiago parece dramatizar su enseñanza en esta segunda ilustración. Él invita como al escenario a dos personajes, ¿no? Y el uno, llamémoslo el señor Obras, le dice al señor Fe: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis obras. Y mira, a primera vista uno de pronto le da la impresión de que este es un versículo que contradice aquella afirmación categórica de Pablo en Romanos 3:28, cuando dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero cuando nos acercamos con detenimiento al texto, podemos apreciar que en ninguna medida Pablo y Santiago se contradicen. Pablo está hablando de las obras de la ley, porque esas obras en sí mismas estaban diciéndole a quien las cumplía que le daba acceso a Dios. Pero lo que realmente Santiago está expresando es que, si bien es cierto, las buenas obras no podrán darte la salvación, la verdadera fe siempre se manifiesta a través de buenas obras. O sea, si tú
no tienes una vida que manifiesta las buenas obras de Dios, no estoy diciendo que no tengas fe, pero probablemente no es una fe que salva. Es una fe en unas doctrinas. Es una fe que cree que Dios existe. Y como dice Santiago, es una fe de demonios. Es interesante que cuando allá esos caminantes que van hacia Emaús después de la muerte y resurrección del Señor, y Él se le aparece, y Jesús se pone a preguntarles y les dice: ve, ¿de quién están hablando? Note cómo ellos describen al Señor ahí en Lucas 24:19. Dicen: ¿no sabes de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en qué? En obras y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo? Y la gente pudo reconocer al Señor por sus obras. Cuando Nicodemo va al Señor de noche, le dice: hemos visto lo que has hecho y nadie podría hacerlo si no viene de Dios. ¿Qué está reconociendo Nicodemo? Las obras del Señor. Pero vuelvo y repito, lo que parece molestar un poquito por lo terrible que suena, es que si a mí me dice: mira, tu fe es inoperante, bueno, tengo fe inoperante, pero la tengo, ¿cierto? No hay problema. Pero lo que duele aquí, lo que parece poner el dedo en la herida, es que Santiago no está diciendo que tu fe es inoperante, está diciendo que tu fe es de demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Tú tienes todo un abanico de doctrinas en las que crees. Nosotros somos de sana doctrina, creemos esto y esto. Pero odiamos a los que no creen eso. ¿Te das cuenta que suena incoherente? ¿Cómo crees con tanta firmeza en esto y no puedes amar a tu hermano? Entonces lo que Santiago te dice es: todo eso en lo que tú crees, también los demonios lo creen. Y Santiago, de pronto en otra ocasión haremos una reflexión sobre esto, pero Santiago parece definirnos aquí lo que es una fe de demonios. Y nota lo que el texto dice: tú crees. Una fe de demonios es la que se limita a creer. Pastor, pero necesitamos creer. Sí, pero no te puedes limitar a eso simplemente. Vuelvo y repito, los demonios creen, Satanás cree. Tú crees, tú piensas que si Satanás no creyera, no andaría todo el tiempo tratando de interponerse a los planes de Dios, porque cree en los planes de Dios, porque conoce los planes de Dios, porque sabe que son ciertos. Por eso todo el tiempo se interpone. Los demonios también creen. Pero nota, tú crees que Dios es uno, bien haces. Y una fe de demonios es una fe que está segura de la existencia de la naturaleza de Dios, pero no va más allá. Por eso te preguntaba al principio: claro, somos salvos por fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios. Sí, tú puedes tener fe en Dios. Tú puedes creer que Dios existe. Es más, puedes creer que Él es uno, que es un Dios trino en una sola manifestación de la deidad en tres personas. Sí, puedes creer eso, que es tan complicado.
Pero si tu fe se limita a eso, escúchame, es una fe de demonios. Incluso Santiago va un poco más allá y dice, los demonios creen y a diferencia de algunos, hasta tiemblan. Una fe de demonios es una fe que en ocasiones te puede llevar a temblar, te puede llevar a temer a Dios. Uy, que Dios me pueda hacer esto, lo otro, qué sé yo. Pero en últimas, mira cómo concluye. Porque la fe sin obras es muerta. La fe de demonios es una fe estéril, necrósica. Es una fe muerta. Y esto era lo que el Señor todo el tiempo les señaló a los fariseos. Esto fue lo que le ganó el rechazo de los fariseos todo el tiempo. Allá en Mateo capítulo 23, él muestra con claridad cómo esto que Santiago llama después fe de demonios es lo que él siempre le achacó a los fariseos. Mira capítulo 23 verso 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Recuerdas el ejemplo que puso Santiago al iniciar, no? El hermano desnudo, sí, ojalá te calientes y que Dios te bendiga. Creer que Dios existe y que es bueno no necesariamente te hace salvo. Si tu fe se limita a eso, a esa apropiación intelectual, es una fe de demonios. Y yo me temo que a veces la iglesia expresa más una fe en esa línea que la fe que realmente evidencia su salvación. Colombia será para Cristo. Y esta es una proposición que todos creemos en lo profundo de nuestro corazón. Pero Colombia será para Cristo, necesitamos obrar de tal manera que le permitamos a Colombia ver a Cristo en la iglesia. Porque si no, será una proclamación más que responde a una fe de demonios. El problema aquí es que Santiago parece decirnos que quien tiene una fe de esta naturaleza no ha sido alcanzado para salvación. Los demonios saben quién es Cristo Jesús. Ellos incluso tiemblan ante su presencia, pero no le obedecen. Los demonios saben del poder transformador de Jesucristo, lo que puede hacer con una vida, con una ciudad, con una nación, pero nunca harán nada para que eso ocurra. La verdadera fe implica una entrega total a nuestro Señor y una correspondencia entre lo que hacemos con lo que creemos. Y de aquí se deriva la tercera afirmación que quiero dejar en tu corazón en esta noche, y que de alguna manera parece ser como la conclusión que Santiago nos da. La fe que salva siempre se expresa en obras. Repito, la fe que salva siempre se expresa en obras. Y mira cómo desarrolla magistralmente el argumento a partir del verso 21.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, escucha esto, se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y Santiago usa dos ejemplos geniales para confirmar esta línea de lo que quiere enfatizar. En el caso del primer ejemplo, él cita a Abraham, que es la misma persona que Pablo usa para hablar de la justificación por fe. Ahora Santiago está usando a Abraham también para hablar de las obras en el proceso de justificación. Santiago está presentando el complemento preciso de la enseñanza paulina. Mientras Pablo destaca que Abraham fue justificado por lo que creyó, Santiago está diciendo que Abraham fue justificado porque hizo lo que creyó. ¿Ves? No se quedó en creer. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen eso. No, Abraham creyó en la soberanía de Dios, en que Dios le estaba pidiendo a su hijo, y él fue justificado por lo que creyó. Pero escuche, Abraham cogió a su hijo, lo llevó a la cima del monte, él levantó el altar, lo colocó ahí y se dispuso a sacrificarlo. O sea, él actuó de acuerdo a lo que creyó. Entonces fue justificado por fe, por lo que creyó, pero por obras, por la manera como actuó. Lo que creía el patriarca se evidenció en lo que hizo. Si no tuviéramos la acción de Abraham, no sabríamos cuál es su convicción. Tú puedes tener muchas convicciones de fe, pero si tu actuar no corresponde a lo que dices creer, suena duro, pero es una fe de demonios. Y no es la fe de la que está hablando el Señor para salvación. La genuina fe es una combinación sinérgica de estas dos realidades. Y por eso nota como dice el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó en las obras. Mira, es interesante porque cuando uno lee Hebreos 11, que algunos llaman el Evangelio de la Fe, Hebreos 11 arranca en el versículo 1 con una definición muy, digamos así, muy doctrinal, muy filosófica, muy teológica. Nota: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea, la fe es una doctrina. Nota ahí la definición que el autor de Hebreos hace. Pero si tú sigues leyendo el resto del capítulo, de ahí en adelante el autor empieza a explicar esta primera declaración a través de detalles. Y en el resto del capítulo 11 encontramos la definición de fe en función de las obras.
¿Por qué fue justificado Moisés por fe? Ah, porque dejó Egipto negándose a todos los placeres del palacio y todo lo demás, le dio la espalda, todo eso. O sea, por lo que hizo. Claro, lo que hizo fue la respuesta de lo que creyó. El otro ejemplo que cita es el ejemplo de Rahab, que la Biblia nos lo relata ahí en el capítulo 2 de Josué. Y bueno, usted conoce la historia, la vimos hace unos meses atrás. Esta es la mujer que esconde los espías que vienen del pueblo de Israel. Pero nota, cuando uno lee ese pasaje, y no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, si quiere repáselo ahí en el capítulo 2. Cuando la mujer le dice a los espías, la mujer le comparte a los espías lo que a esas alturas es la convicción de todo el pueblo. Todo Jericó creía que el Dios de los judíos era un Dios poderoso que había abierto el mar y que podría destruirlos en cualquier momento. Todos los habitantes de Jericó creían lo que esta mujer creía. Todo el pueblo estaba convencido que Israel tenía un Dios que actuaba desde los cielos y que era poderoso en la tierra y tenía toda la autoridad para destruirlos. Pero la única que obtuvo la salvación fue Rahab. ¿Por qué? Si todos en Jericó creían eso, ¿por qué la única que fue salva fue Rahab y su familia? Ah, porque además de creerlo, Rahab actuó. Fue la única que hizo algo que evidenció lo que creía. Si yo creo que el Dios de los hebreos es más poderoso que nuestras deidades, pues yo me quiero unir a ellos, y actuó. Fue su actuar la respuesta a la convicción que había recibido. Y por eso se identificó con el Dios de Israel, dándole la espalda al Dios de su nación. ¿Ves? Este es, ojo con lo que te voy a decir, porque no quiero que absolutamente ninguna persona que me está escuchando en esta noche y me escuchará posteriormente al estudiar la grabación, no quiero que ninguno use esta palabra para señalar a otros. Ah, es que mire, este tiene una fe de demonio. Vea, es que la fe de este no es una fe de salvación. No. Este es un texto de autoevaluación. De autoevaluación. Porque si yo llevo 20 años yendo a una iglesia, he repetido la oración de fe en cuanto retiro me han llevado, me bauticé, pertenezco a un liderazgo, a un grupo dentro de la iglesia y todo lo demás, pero sigo controlado por mi carácter impulsivo, porque no soy capaz de perdonar, porque no soy capaz de ser fiel, de mantenerme fiel a Dios, porque no soy capaz de ver con compasión al necesitado, porque no soy capaz de poner mi lengua bajo el control del Señor, porque he seguido viviendo exactamente igual como lo hacía antes. Escúchame, probablemente tu fe es una fe de demonios. Porque la fe sin obras es muerta. Y tú no fuiste alcanzado por una fe muerta. Tú fuiste alcanzado por una fe viva. Es más, una fe eterna. Y creo que uno de los pasajes lo vimos unas semanas atrás. Uno de los pasajes que mejor clarifican esta polémica, que ojo, no es una polémica bíblica. El asunto de la fe versus las obras no es una polémica bíblica, es más teológica. Bíblica no. Pablo ahí en el capítulo 2 de Efesios
a la altura del versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Es por qué? Por fe. No importa si hiciste la oración, no importa si, y no tiene nada que ver con nada que tú hagas. Por gracia soy salvo. O sea, sin merecerlo, fue un regalo de Dios por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don, es regalo, es gracia de Dios. Y como para que no quede la duda, enfatiza en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo ayudo a no sé quién, es que ¿cómo no me va a salvar el Señor si yo soy bueno con yo siempre he sido un buen hijo, yo hice una oración y hasta lloré ese día. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero por favor, observa el verso siguiente, el verso 10, porque somos hechura suya. O sea, cuando la gracia del Señor nos alcanzó, somos hechura suya, o sea, fuimos hechos de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire el texto. Para buenas obras. O sea, no hay hechuras de Dios que no hacen buenas obras. Si no te manifiestas en buenas obras, no has sido una hechura de Dios. No has nacido de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí mismo, en el mismo pasaje donde Pablo enfatiza que somos salvos por la gracia a través de la fe, no por obras, dice, pero sí para obras. Por eso la fe de Abraham se perfeccionó en sus obras. Escúchame esto. Y esto lo he dicho muchas veces aquí en casa. Solo podemos tener la fe, o mejor, solo tenemos la fe que podemos manifestar en obras. Solo tenemos la fe que podemos manifestar en obras. El resto es carreta. El resto es espiritualidad, religiosidad. El resto es fe de demonios. Y vuelvo y repito, esta palabra de hoy es simplemente un ejercicio de autoevaluación. ¿De qué sirve que te proclames salvo, renacido en Cristo, miembro de una congregación cristiana hace no sé cuántos años? No sirve de nada si eso no se ha evidenciado a través de un cambio en tu forma de actuar. Porque puede que hoy estés convencido que Dios existe y que tiene un plan para el ser humano y que tiene un destino eterno preparado para sus hijos. Tú puedes estar convencido de eso. Pero si no hay evidencia de tu forma de actuar, probablemente has experimentado simplemente una fe de demonios, no una fe que salva. Este es un hermoso, claro parámetro de autoevaluación. Repito, que nadie vaya a usar esta palabra para señalar a otro, sino que tú puedas usar esta palabra para evaluar tu corazón. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar.
Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias porque la fe que pusiste en nosotros por la palabra, que nos permitió reconocer la gracia que nos fue dada, ha obrado en nosotros también para transformación. Y queremos seguir caminando en las buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Queremos poder pararnos frente a nuestro hermano necesitado y poder ser el instrumento de bendición para él. Queremos mirar a nuestro hermano a la cara de frente y decirle: me ofendiste, pero te perdono. O te ofendí, pero te perdono. Queremos poner nuestras reacciones, nuestro carácter bajo el control soberano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy le achacamos a nuestro apellido, a nuestro trasfondo. Es que los encinales somos así, por eso actuamos así. Y es que los santanderianos, los costeños, los de no sé dónde, es que actúan de esa manera, reaccionan de esa forma. No, escúchame, tú eres un hijo de Dios renacido en Cristo. Y yo necesito comenzar a vivir de acuerdo a la verdad que ahora me gobierna. Ayúdame, Señor, para que alumbre tu luz delante de los hombres y vean las buenas obras. Las buenas obras. Que Colombia vea una iglesia que ama a esta nación, que bendice a esta nación, que hace todo lo que está a su alcance para que esta nación reconozca la vida de Cristo manifestada a través de ella. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén.